Hace más de 120 años se inició una saga de maestros. Desde entonces hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones, 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Bienvenidos a la tercera conferencia científica del Campus del Jamón Monte Nevado. Quiero agradecer especialmente a todo el público que estáis aquí hoy, tanto de forma presencial como de forma online, porque, bueno, la verdad que es un placer tener aquí a tanta gente en agosto con la que está cayendo y, bueno, pues sobre todo vamos a tener que hacer alguna ampliación próximamente del Campus Monte Nevado porque hoy tenemos más de 60 personas presenciales y otras 40 aproximadamente en online, ¿no? Como sabéis, en el Campus del Jamón tenemos previsto hacer una ponencia científica cada mes y en el próximo mes, el 1 de septiembre, contaremos con una eminencia como Jacinto Arnau, investigador del IRCA y bueno, pues uno de los principales conocedores del jamón en nuestro mundo, ¿no? en España. Entonces, será un placer para nosotros contar con todos vosotros con esta conferencia. Él nos hablará de los principales defectos del jamón y nos intentará enseñar un poquito también cómo podemos corregirlos. Hoy contamos con la presencia de Juan Vicente Olmos, director general de Monte Nevado, y bueno, nos presentará su libro titulado Ibérico, el origen de un nombre y mucho más. Tras esta presentación, bueno, pasaremos al turno de preguntas, de modo que los que asisten online pueden empezar a escribir las preguntas en el chat, ¿vale? Para que luego las vayamos respondiendo y la gente presencial, pues pasaremos un micrófono para que puedan ir haciendo sus preguntas. Finalmente, voy a mencionar brevemente el currículum de Juan Vicente. Él es licenciado en veterinaria, especialidad en reumatología por la Universidad Complutense de Madrid. Es un gran conocedor del mundo del jamón en España, en Europa y en Estados Unidos, por su paso por todos estos lugares. Es el principal responsable de la recuperación de la raza mangalica y, bueno, pues fue condecorado en el año 2016 por el Estado húngaro por esta labor. Es miembro fundador del Consorcio del Jamón Serrano y presidente de este órgano durante los años 96 y 97. Es miembro del Comité Científico, organizador y ejecutivo del Congreso Mundial del Jamón y es miembro de la Junta Directiva de ANIC. Y por último es autor del Atlas de Anatomía del Jamón Serrano y del libro que nos presenta a continuación,
Y sin más, te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Se te ha olvidado lo más importante, que eres mi hermanito pequeño. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy en este día tan caluroso que podéis estar mejor en la piscina. Bien, yo no sé a vosotros, pero a mí desde siempre pues hay muchas cosas que me intrigan y que me dan ganas de investigar y obviamente la mayor parte de las veces no puedes porque ni tienes los medios, ni los conocimientos, ni la inteligencia suficiente para abordar temas como el origen de la materia, del espacio, del tiempo. Pero hay montones de cosas que son más sencillas, que realmente no hace falta demasiados recursos para poder indagar en ellas. Y una de ellas me venía llamando la atención hace tiempo, es una serie de afirmaciones, una serie de comentarios en algunos textos de mediados del siglo pasado. Y bueno, pues me resultaban curiosas y bueno, pues aprovechando el tiempo que nos daba la pandemia, porque el tiempo nunca tenemos, siempre, bueno, pues nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo, nuestros pequeños vicios, pues nos comen obviamente nuestro tiempo. Y llegó la pandemia, llegó el confinamiento y el trabajo pues requería desgraciadamente, menos dedicación porque la economía estaba como estaba, las relaciones sociales nos las congelaron y los vicios los teníamos pero en casa. Entonces, bueno, pues aproveché, como digo, este tiempo para ir investigando algunas de estas cosillas que me llamaban la atención y documentarme, que realmente parece que no era muy difícil. Y una de estas, que es la que de alguna manera dio lugar a este libro, es que venía, como os decía, venía encontrando en documentos de mediados del siglo pasado pues afirmaciones como esta que veis en la imagen. Esto es un libro publicado por el Ministerio de Agricultura en 1942, en el que sale aquí sobre el porcino, y en esta imagen sale un cerdo ibérico. Se supone que será un manchado de jabugo, en la foto no tiene suficiente calidad, pero bueno, un cerdo ibérico de jabugo, y al pie de página al pie de foto pone cerdo de jabugo, productor del famoso jamón, y uno se espera que ponga jamón pues de jabugo, jamón ibérico o jamón pata negra por lo menos, ¿no? Y sin embargo lo que ponía es del famoso jamón serrano. Y esto venía pasando en muchos, ya os digo, en muchos textos y en muchos documentos. Entonces, bueno, me llamaba la atención que se llamara jamón serrano al jamón de cerdo ibérico, ¿no? Y así que empecé a hacer una pequeña investigación en las hemerotecas digitales de España, pues para encontrar en qué momento se empieza a utilizar el término, la expresión jamón serrano y la expresión jamón ibérico. Utilicé básicamente dos hemerotecas, la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Y bueno, pues aquí organizas la información, hay millones de artículos, recopila pues prácticamente, bueno, no todos, porque obviamente son cosas que han tenido que hacer después, digitalizar, pero la mayor parte de los periódicos, revistas, prensa periódica están contenidos aquí y te permite buscar digitalmente una frase, una palabra y luego ordenarlo por fecha. Entonces pues, buscaba jamón serrano, por ejemplo, jamón ibérico, lo ordenaba por fecha, tiraba las 100 primeras apariciones y luego lo graficaba en un Excel para ver cómo iba apareciendo en el tiempo, y vemos que la expresión jamón serrano, por ejemplo, pues empezaba a aparecer en 1990 aproximadamente, y a partir de ahí pues iba cogiendo cada vez más auge. Y como solo he tirado pues, las 100 primeras apariciones, pues lógicamente después se iría aumentando. Sin embargo, cuando tiraba la de jamón ibérico, pues curiosamente empezaba su uso casi 80 años después. Era raro que se hablara de jamón serrano en 1890 y sin embargo de ibérico se empezara a hablar pues en 1980 casi, ¿no? 1970 y pico. De jamón serrano sí que sabemos que antes del siglo XIX y anteriormente pues en casi toda la documentación se hablaba de ello como pernil o pernil de tocino, y es cierto que hasta estas épocas pues no se utilizaba el nombre jamón serrano. Para contrastarlo tiré lo mismo en la otra hemeroteca, en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, y para el serrano, veis ahí en las barras negras, coinciden bastante con las de la otra, la Biblioteca Nacional de España.
Y para las del ibérico, pues también, incluso un poco más tardías todavía, con lo cual nos confirma eso, que hay casi 100 años de diferencia entre el inicio del uso de la expresión jamón serrano y la de jamón ibérico. Y bueno, pues eso sorprendía, entonces empecé a analizar un poquito en qué contexto salían ese uso de esas expresiones. Y la verdad es que la mayor parte de las veces pues no podías saber, porque claro, en una receta, si te dicen que usas jamón serrano, pues no sabes si el que está haciendo la receta está pensando en ibérico o en serrano referido a cerdo blanco. Pero en muchas otras sí que estaba claro que ponían serrano, pero se referían a ibérico, porque pues esto, por ejemplo, no sé qué año es esto, que no lo veo, pero bueno, no sé si lo veis ahí. 1850. 1850, sí, pues hablaban del jamón serrano legítimo de Jabugo. Obviamente, jamón serrano de legítimo de Jabugo pues era jamón ibérico y lo estaban llamando serrano. En publicidad, en un anuario de veterinaria de la famosa firma Sánchez Romero Carvajal, o 5J, pues hacía publicidad de sus jamones serranos. Y os aseguro que Sánchez Romero Carvajal nunca ha hecho jamón de cerdo blanco, o sea que también se refería a ibérico. Entonces realmente era sorprendente que el jamón de cerdo ibérico lo estuvieran llamando serrano. Y yo me planteaba, si lo llaman serrano, a ver si es que no llamaban ibérico al cerdo ibérico. ¿Desde cuándo se está utilizando la expresión cerdo ibérico? Y así que hice lo mismo, tiré las primeras 100 apariciones en la prensa de la expresión cerdo ibérico. Y bueno, pues para mi sorpresa, pues también vemos que son muy recientes. Empiezan en la segunda la segunda mitad del siglo anterior y a mediados incluso, o sea, en 1970 aproximadamente, 1960 y pico, es cuando empieza a aparecer este uso de la palabra, digamos, de la expresión cerdo ibérico, quitando unas tímidas apariciones que veis ahí en 1915, 1924, aisladas, y bueno, pues es bastante tardío. En la Biblioteca Nacional de España también coincidía mucho la aparición, con lo cual parece ser verdad. Realmente lo del cerdo ibérico es algo, no, parece mentira, realmente parece que cerdo ibérico se tiene que haber llamado siempre cerdo ibérico, y sin embargo, por lo menos en la prensa periódica, en las revistas, en los diarios, en los periódicos, es muy reciente. Y bueno, pues yo me planteaba, bueno, cómo se llamaba antes el cerdo, cuándo aparece el nombre ibérico, cómo aparece, y por eso pues empecé a hacer ya una investigación en documentación que bueno, bastante tenía, otra tuve que buscar, pues más de 1000 documentos de los últimos 3000 años, buscando pues cómo había aparecido el nombre del ibérico, cómo había evolucionado el nombre y cómo había evolucionado también ya de paso la cría del cerdo durante estos siglos, que luego resultó que estaba todo muy ligado, cómo había evolucionado la cría con la evolución del nombre, como iremos viendo. Así que empecé con los clásicos, con los griegos y con los romanos. Y bueno, pues no os voy a marear mucho, pero bueno, obviamente hay tratados de los romanos, está Varrón, está Columela, Plinio el Viejo, había muchos tratados, bueno, había algunos tratados, pero en general poco concretos sobre el cerdo, y en la mayoría pues no se hablaba de razas, vamos, ninguno se hablaba de razas, te hablaban de que unos te aconsejaban los cerdos más largos, otros cerdos más cortos, otros con jamones más anchos, otros decían que si estabas en un clima frío era mejor un cerdo de piel oscura, otros lo decían al revés. Bueno, realmente no sé si se utilizaría algún nombre local para definir distintos tipos de cerdos, pero desde luego no ha quedado registrado. ¿Y cómo se criaba el cerdo en aquellos tiempos? Pues tampoco está muy registrado, porque os podéis imaginar que la poca obra escrita que había en aquellos tiempos, pues preferían escribir pues, acerca de eso, de mitología, de Ilíadas, Odiseas, y no hablar de algo tan vulgar como es la cría del cerdo, ¿no? Pero sí que podemos inferir, pues eso, en obras como en la Odisea, de hace casi 3000 años, pues hay un pasaje en que la hechicera Circe pues, convierte en cerdos a los compañeros de Ulises, el protagonista, y bueno, pues dice que los da de comer, pues bellotas, ayucos, que es el fruto del haya, y cornejo, el fruto rojo, que es lo que comen los cerdos, nos dice. O sea que, bueno, de alguna manera inferimos que dan por hecho que lo que comían en aquellos tiempos los cerdos, pues era esto, las bellotas, los ayucos y los frutos del bosque.
Lo que sí que había un tratado, Virgilio escribió, aparte de lo que ya conocemos, las Geórgicas, que es una especie de tratado agrícola, pero en forma de poema, que es bastante difícil de leer, traducido obviamente incluso. Y en él, pues cuando habla del invierno, pues sí que nos cuenta cómo se variaban las encinas, cómo caía la bellota, cómo el cerdo cascaba la bellota para comerse su pulpa y cómo volvía feliz de la montanera el cerdo de los etruscos en aquellos tiempos. Como curiosidad también al principio, antes del cambio de era, Polibio de Megalópolis, hablando de Iberia, pues decía que era un país, la península, que era tan rica en encinas y en bellotas, que en las zonas costeras más escarpadas, que caía tantísima bellota al mar, que los atunes de la zona que se ponían gordos y grasos y que bien decía él, se los podía llamar los cerdos del mar, dándonos a entender también que entendía que lo que comían los cerdos era la bellota. Y Estrabón expresamente también nos hablaba de que en Roma estaba rodeada por bosques con mucha bellota donde se criaban la mayor parte de los cerdos que al final daban de comer a la ciudad eterna. Las cosas cambian un poco desde los romanos hasta la revolución agrícola más o menos del siglo XVIII. Después de los romanos llegaron los visigodos, tampoco dejaron ninguna documentación, ningún tratado en el que podamos encontrar nombres de razas o tipos, pero sí que en la legislación, en el Código de Eurico del siglo V y luego posteriormente en la versión actualizada, que era el Liber Judiciorum de los visigodos del siglo VII, pues hay un apartado entero que es del pastoreo de los cerdos y de la denuncia de los animales errantes. Pues tenía tanta importancia en la montanera el llevar los cerdos a engordar con la bellota que había que tener todo un sistema legislativo para regularlo y para evitar que el señor que tenía los cerdos se los pasara también a la finca de al lado, al que no le había pagado el diezmo, bueno, para regular todo, las penalizaciones en caso de que incumpliera. Bueno, estaba todo bastante regulado ya en aquellos tiempos. En el periodo musulmán, pues las cosas, bueno, ya podéis imaginar, el cerdo no es su animal preferido, encontramos muy poquito, nada en la parte musulmana, y en la parte cristiana también estaban muy ocupados peleándose y tampoco quitando Alfonso X el Sabio en Toledo, que sí que tenían, bueno, pues ahí su pequeño taller, pero se dedicaba más a sus temas de legislaciones, de religión y de un poco de superchería, un poquito. Lo que sí que encontramos es, según iba avanzando la Reconquista y avanzaban los cristianos y conquistaban nuevas ciudades, Plasencia, Mérida, Badajoz, pues era preciso crear los fueros de esa ciudad, y en casi todos los fueros, sobre todo en esta zona de Extremadura, era habitual que tuviera un apartado también regulando el uso de la bellota, porque las dehesas el resto del año se utilizaban pues para las ovejas, para los caballos de los nobles y para otro tipo de ganado, pero tenía tanta importancia que estaba regulado en los fueros, casi todos los de esta zona, que la bellota era para los cerdos en esta temporada. En el siglo XVI encontramos documentos, sobre todo las crónicas de la historia de Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, el código de Bernardino de Sahagún, que nos describen un poquito cómo se llevaron los cerdos. Bueno, en América, antes de la llegada de los españoles, no había cerdos. No había cerdos ni el cerdo tenía un depredador natural. Entonces, cuando llegó Cristóbal Colón en su primer viaje, pues no llevaba cerdos, vivos por lo menos. Y en el segundo viaje, pues se dice que la misma reina Isabel le ordenó que se llevara 8 cerdos ibéricos para allá. Vamos, suponemos que ibéricos, y él los llama puerco castellano. Tanto Fray Bartolomé como Bernardino Sahagún lo llaman puerco castellano, que es cerdo castellano del Reino de Castilla, que es pues, cerdo español, básicamente, que es casi el primer nombre propio que encontramos en la documentación de nuestro cerdo ibérico. Y como curiosidad nos decía Fray Bartolomé de las Casas que de estas 8 puercas que llevó Cristóbal Colón en su segundo viaje, se han multiplicado todos los puercos que hasta hoy ha habido y hay en todas estas Indias, que han sido y son infinitos. O sea, realmente allí el cerdo, como tenía un depredador natural, pues se proliferaba exponencialmente.
De hecho, parecía que luego posteriormente era una práctica habitual que cuando iban en los viajes posteriores a América, pues dejaban en las islas de paso, solían dejar unos pocos cerdos, sabiendo que luego a la vuelta, 8, 10, 15 o 20 meses después, si las cosas se les daban mal, podían parar allí y seguro que encontraban un buen rebaño de animales que les permitía alimentarse de ellos. A final ya de este periodo, en el siglo XVIII, encontramos una publicación también muy curiosa, que era el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, que es una iniciativa que tomó Manuel Godoy, el ministro de Carlos IV, creo, que como el pueblo era analfabeto y no era fácil llegar las novedades a los agricultores y a los ganaderos, pues ideó este sistema que hacía llegar todas las semanas a los pueblos este periódico, y el párroco era el que tenía la obligación de leérselo a los ganaderos y a los agricultores. Toma ya, hemos dado. Miguel, seguro que has dado en él. Entonces, en este semanario encontramos en un número de agosto del 97, encontramos una clasificación de los cerdos de España y nos dice que hay dos tipos de cerdos: los cerdos negros o africanos y los cerdos blancos o bárcenos con manchas. Con lo cual entendemos, y luego por la descripción que nos hace de los negros o africanos, que nos dice que son más grasos, que tienen mucho tocino, que su tocino está muy rico y que se defienden muy bien en el campo y en la montanera, pues entendemos que obviamente se refería a los ibéricos y que los llamaban en su momento por cerdos negros o africanos. Y llega la cría durante el siglo, hasta este momento, pues hasta la revolución agrícola, pues el cerdo se cría prácticamente con recursos naturales. No era habitual en absoluto pues el darle cualquier alimento que se le pudiera comer el hombre. Se los tenía durante la primavera comiendo hierba, en verano pues las rastrojeras, las raíces que pudieran apañar y unos pocos animalillos que se pudieran comer. Y eso sí, cuando llegaba el otoño y el invierno, pues soltaban al bosque en cualquier parte de Europa, porque es donde estaba la fruta, la bellota, la castaña, el ayuco, que es lo que tiene mucha energía y lo que le permitía al cerdo engordar, pues como sabemos que es capaz de engordar pues hasta 70, 80 kilos en una campaña de montanera que son 3 meses aproximadamente. El cerdo es un animal que ha evolucionado para eso, para engordar, para engrasar, para acumular un montón de grasa. Y bueno, pues está adaptado totalmente al bosque, donde encuentra su refugio y su alimento. Y bueno, pues a base de muchas generaciones, aquellos animales que sobrevivían todo el año con lo poco que podían comer en el bosque, que no hay mucho aparte del otoño, luego los que más podían engrasar, acumular en forma de grasa durante el otoño, eran los que luego tenían más posibilidades al año siguiente de sobrevivir si el año siguiente venía con poco alimento, y con lo cual eran los que más posibilidades tenían de pasar sus genes a la siguiente. Entonces, digamos que los más gordos eran los que más hijos tenían, los que más posibilidades de tener hijos, y a la larga pues tenemos lo que tenemos hoy en día, que es un cerdo, que es un animal adipogénico en grado sumo y que es pues eso, el animal más obeso de los que se crían hoy por hoy. Y los cerdos se criaban así, se criaban en la montanera, en toda Europa, se criaban en Francia, existía el código forestal en que todos los animales que se llevaban a la bellota se les tenía que poner había que poner una campanita, a unos pocos por lo menos, y tenían que ir todos herrados para comprobar que estaban en su sitio y quién era el amo y quién era el dueño en caso de que se escaparan de la finca. En Inglaterra sabemos que se pagaba un diezmo, se pagaba un chelín al porquero que llevaba los cerdos a la montanera, y se recogían los cerdos de todos los paisanos, digamos, se llegaba a recoger hasta 500 o 600 animales y los llevaba al campo en la época de la montanera para engordarlos. Y durante este tiempo, sobre todo al principio, para conseguir la obediencia de los animales, lo que hacía es que el primer día, a la vez que estaba vareando la bellota, pues aprovechaba y tocaba el cuerno, de modo que los animales asociaban el sonido del cuerno con el alimento, y luego después, cada vez que quería recoger a los animales para llevarlos al pueblo, para llevarlos a casa porque hubiera tormenta o porque había que venderlos, pues simplemente con hacer sonar el cuerno ya acudían todos
a donde está el porquero. En Alemania, el mismo Jefferson, el presidente de Estados Unidos, en una visita allí, a principios del siglo XIX, nos habla de cómo se alimentan de bellota los cerdos con los que se producía el jamón, el famoso jamón de Westfalia. Y también tenemos documentación de que había comerciantes o corredores, que diríamos ahora, que recogían primales realmente por los pueblos, iban comprando primales, cerdos con un año aproximadamente, bueno, lo que pillaran, me imagino, de cara al otoño para poder engordarlos en la bellota. En Hungría lo mismo, en Hungría hasta la llegada del trigo turco, que es como llamaban ahí al maíz, en el siglo XVIII, pues lo habitual es que los cerdos se criaran, se engordaran en los grandes bosques que tenían las órdenes religiosas o los nobles, y por ello pagaban un diezmo, o sea, 1 de cada 10 cerdos que se llevaban allí a engordar, se los pagaban a los dueños de los bosques, y con ello llegaban a juntar miles de cerdos, con lo cual nos podemos imaginar la importancia que tenía esta práctica allí. Esta es una imagen muy bonita que encontré algún rato libre en Budapest, en mis viajes por Hungría, pues buscando en libros de viejo, pues encontré una foto de principios del siglo pasado, y ahí veis, pues aparte del gaitero de primer plano, veis detrás de cerdos mangalicas, pues un paisaje bastante parecido a una dehesa, pues comiendo pues hierba y bellota, me imagino. Desgraciadamente el libro no era sobre ganadería, sino que era sobre ropas tradicionales, y con lo cual el autor ni siquiera ha visto los cerdos y solo habla de la ropa del gaitero. Y en Italia lo mismo. En Italia sabemos por Faeli también en su libro también de 1911 que bueno, pues la raza Chianini se criaba siempre con bellota, y que en toda la zona de los Apeninos era la práctica habitual, y bueno, desde que no solo en los Apeninos, en la Umbria, en la Emilia, en la Toscana, prácticamente en toda Italia era la forma, prácticamente hasta hace 100 y pico años, de criar y de engordar los cerdos. ¿Y qué pasa? Pues llega la revolución agrícola, Europa sale de la Edad Media con todos los problemas, las guerras que han diezmado nuestra población, la guerra, las pestes, la pequeña edad del hielo, que ha disminuido la población en la mitad y está recuperando la población europea, y cada vez se necesita más comida. Ya pasado el siglo XVI, XVII, y empieza el siglo XVIII la revolución agrícola, roturación de los bosques desaparecen para dar pie al lugar a terrenos de cultivo que diera de comer a toda la población nueva. Con lo cual ya el cerdo no se puede soltar a los bosques, necesitamos ya tenerlo en estabulación y darle de comer pagando, ya no es como antes que había que ir al bosque y se defendían por sí mismos. También en este momento aparece la zootecnia en Francia como una nueva disciplina, y es cuando empiezan a crearse los nombres, a clasificarse los cerdos de Europa. Y se hacen 3 grupos. La clasificación, hay 3 tipos distintos de cerdos, y así los llaman. A uno los llaman cerdos de orejas largas, patas largas, o el tipo celta. Otro lo llaman cerdo de patas cortas, napolitano o románico, y otro cerdo chino. Y estos lo ponían así, o sea, el cerdo de patas largas lo llamaban cerdo de patas largas, el cerdo de patas cortas, o sea que parece una broma, pero realmente así es como los llamaban. El cerdo de celta, de patas largas, era característico del norte de Europa, sobre todo, también en el norte de España. Era un animal alto, más bien estrecho, normalmente claro de piel. Eran tardíos en engrasar, necesitaban un par de añitos como mínimo para llegar a su peso. Eran de hueso grueso y patas largas. Normalmente las orejas muy largas también, porque ahí tenía su nombre, claro. Poco prolíficos, muy poquitos cerdos, 4 cerdos por camada aproximadamente, y muy pocos rústicos. Estaban más adaptados al entorno humano, a comer las sobras de los humanos, las pocas sobras que había, que al campo. El otro cerdo, el de patas cortas, napolitano, románico, estaba en el sur de Europa, en todo el sur de Europa. Eran normalmente oscuros de piel, ¿no? Negros o incluso con tonos rojizos. Eran muy grasos. Además, engrasaban más o menos rápidamente, de hueso fino, patas relativamente cortas, poco prolíficos, pero más incluso que el celta, y eran rústicos, estaban muy adaptados al pastoreo, a buscarse la vida en el campo y a la bellota, básicamente. Y es curioso que de este tipo, el más famoso, como su nombre lo indica, era el napolitano, que era un cerdo de Nápoles, obviamente, como su nombre lo indica,
que era el paradigma en aquellos tiempos del cerdo de calidad. El cerdo era un cerdo bastante parecido al ibérico, que tenía un tono rojizo también y que era muy graso y con el que se utilizó en Inglaterra mucho para mejorar sus razas. Por supuesto, a este tipo, al cerdo napolitano o románico de patas cortas, pertenecía a nuestro ibérico, pero insisto, aquí no se llamaba así. O sea, se llamaba raza española, raza extremeña, andaluza, raza gorda de tocino, cerdo negro, negro africano, ya lo hemos visto. Se llamaba napolitana, o sea, es curioso todavía pensar que a nuestro cerdo en aquellos años, en 1800 y pico, pues hay tratados que hablan del cerdo napolitano de España. Es hoy un poco chocante, pero así era. Y el tercer tipo de cerdo que hemos visto es el cerdo chino, que, bueno, que procedía sobre todo de las colonias inglesas cuando empezaron a traer aquí algún animal, cuando la expansión del imperio inglés, y eran también muy grasos, muy tripones, con la tripa muy cerca al suelo, eran de hueso fino, muy prolíficos, era su mayor ventaja, tenían 10, 15 y hasta más lechones por parto. Lo que eran es muy poco rústico y estaban muy poco adaptados tanto al campo como al clima de Europa. Aquí tenéis una figurita ahí al lado que veis que es una figurilla que se encontró en una excavación en China, lógicamente hace más de 2000 años, un poquito, no sé si fue al principio de era o antes del cambio de era, que nos muestra es una pequeña pocilga con una cerdita y sus lechones, y arriba esa pequeña casita que veis que no es un observatorio ni nada por decirlo, es el retrete. Es donde los dueños de los cerdos hacían sus necesidades, que caían abajo, y así los animales podían aprovechar íntegramente todo lo que los humanos, sus dueños, no habían digerido. Eso sí que es economía circular. Muy bien, pues en estos tiempos también surge, ya digo, la zootecnia y teníamos este tipo de clasificación, pero en 1867 un veterinario francés, Sanson, André Sanson, bueno, pues en una publicación que tiene clasificando los cerdos como se hacía, el celta, el románico, napolitano, pues hablando del napolitano, pues sugiere que posiblemente su origen sea la península ibérica, pero bueno, lo dice sin ninguna prueba y sin ninguna, no es que hubiera hallado unos huesos aquí ni nada por el estilo, simplemente bueno, le parece romántico que proceda a la península ibérica. Los íberos, el pueblo ibérico está de moda en aquellos tiempos, se acaba de descubrir yo creo que el Cerro de los Santos, la Dama de Elche, que se la habían llevado a París, bueno, estaba de moda y propuso que podía proceder de Iberia y en algún momento le llamó este tipo de cerdo ibérico, pero bueno, sin mayor intención de cambiar el nombre. Y se refería igual a estas 20 razas que había en todo el sur de Europa, desde Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Hungría, hasta Grecia, incluso en el norte de África, pues distintas razas que tenían el nombre de napolitano, románico y que ahora él empieza así tímidamente a llamarlo ibérico. ¿Y cómo se crían los cerdos? Tras la revolución industrial ya hemos visto cómo se llaman y cómo se crían, pues hemos visto que han desaparecido los bosques. Ahora lo importante es que el cerdo sea lo más eficiente posible. O sea, ya la comida hay que pagársela, ya no se la busca él solo. Entonces nos interesa que por cada kilo que le demos de pienso, de comida, pues que engorde lo máximo posible, que tenga el mayor número de lechones, que sea lo más rápido de crecer posible. Y ahora es importante ya la eficiencia. Empiezan los cruces nuevos, los cruces de cerdos para aumentar la eficiencia. Y además hay una característica que es que la grasa todavía tiene mucho valor. O sea, no existe el frigorífico, la carne la única forma de conservarla es con salazones y la salazón necesita carne grasa, una carne magra con salazón se puede comer, pero es pues como una tabla, es como una madera. Entonces la ventaja de la carne grasa es que te permite conservaciones más largas. Entonces, como digo, se empiezan a crear los cruces modernos para mejorar esta eficacia y conseguir mayor velocidad de crecimiento, mayor índice de conversión, mejores índices en general. Y para ello se utiliza, pues en cada país se utiliza el cerdo nativo que tenía, que es el que mejor está adaptado lógicamente a su territorio, está acostumbrado a su clima, a su ambiente, a todo. Y le añadían sangre, o sea, lo cruzaban con alguna variedad del napolitano que le aportaba este engrasamiento, esta precocidad, esta rapidez de engrasamiento que tanto se deseaba
y además se le añadía también, o sea, se hacía un siguiente cruzamiento con cerdo chino que le daba más prolificidad, tenían más cerdos, más lechoncillos por parto. Y bien, llegan los tiempos modernos, que no los contemporáneos, pero los modernos, y se produce un cambio total de paradigma también, más aún todavía, se produce una total devalorización de las grasas, primero porque se inventa y se populariza el frigorífico, con lo cual ya no son necesarias las salazones, ya podemos tener el filete en el frigorífico y las salazones pierden importancia, ya no hace falta hacer cerdos grasos que son tan caros de hacer. Además se produce el éxodo rural, todo el mundo se va a las ciudades, el trabajo pasa a ser más sedentario, menos requerimientos energéticos, con lo cual también la grasa pierde importancia. Cambia también el sistema, el concepto, el paradigma de belleza y se popularizan los aceites vegetales que sustituyen a las grasas animales en la cocina. La nomenclatura de los cerdos en este momento es básicamente igual, pero ya sí que se produce el cambio de que lo que antes se llamaba cerdo napolitano, románico o de patas cortas, ya se empieza, en prácticamente todos los libros técnicos, se empieza a llamar cerdo ibérico. Pero insisto, cerdo ibérico en el sentido de Sansón, o sea, se refería a las 19 o 20 razas de toda Europa, no se refería expresamente a nuestro cerdo, ni mucho menos. De hecho, si os acordáis al principio, los gráficos que hemos visto, que era la aparición tímida de cerdo ibérico a principios del siglo pasado, pues eran algunas de estas, en que, sobre todo en revistas más técnicas, en medios más académicos, pues hablaban del cerdo ibérico, pero tenían que poner entre paréntesis extremeño, porque su lector todavía no sabía. En España me decían cerdo ibérico y decían, ¿eso qué es? O sea, todavía no sabían lo que era, tenían que poner entre paréntesis extremeño, andaluz o... En Francia, por ejemplo, encontramos publicaciones en que encontramos afirmaciones que dicen que es en Italia, Malta y Grecia donde el ibérico se encuentra en estado más puro. O sea, son cosas que hoy nos parecen heréticas prácticamente. Sin embargo, el concepto de ibérico en aquel momento era eso, era todo este conjunto de razas del sur de Europa. Incluso en España, en 1948, todavía encontramos una publicación española que dice que Alemania es el país que más cerdos ibéricos exporta debido a que tiene esta raza muy mejorada, cosa que también nos parecería totalmente fuera de lugar. Los tiempos, la cría de cerdos ha evolucionado poco respecto al anterior, se sigue haciendo ya todo prácticamente estabulado. En Europa va desapareciendo toda la cría en el bosque y en España incluso la montanera sufre una crisis importante, se demoniza la montanera, se considera que no es higiénica, que no es, ciertamente la bellota no es un fruto muy equilibrado, tiene muy poca proteína y tiene muchos hidratos, es muy energética. Bueno, simplemente cosas de los tiempos, que todo lo anterior fue peor, pues aquí en este momento pues llegó un momento en que parecía algo de bárbaros lo de la montanera. Nuestro cerdo ibérico también sufrió, como los restos de los cerdos de Europa, también se le cruzó con otros tipos para intentar mejorar su competitividad, su eficiencia, que pusiera más kilos, que fuera más rápido de crecimiento, que tuviera más lechones. Y aquí tenéis, por ejemplo, el que llamaron cerdo de Guadalperal, que es un cruce de ibérico, creo que el negro lampiño con el Dutch Black inglés. Y entonces la cuestión es eso, si hasta estos momentos, hasta mediados del siglo pasado, un poquito antes, como ibérico se conocía a estas 19 razas de todo el sur, la zona perimediterránea, ¿cómo llegó a quedar el nombre de ibérico solo para nuestro cerdo ibérico? ¿A qué se debió? Pues hay muchas razones, como siempre, para todas las cosas. Yo destaco aquí tres más importantes. La primera creo que es el hecho de que nombre ibérico, pues era más fácil que nos quedáramos con el nombre de cerdo ibérico nosotros que los suizos, que estaría feo que su cerdo se llamara ibérico, bueno, lo teníamos un poco más fácil. Luego también hubo un suceso, un hallazgo de unos restos arqueológicos de hace 7.000 años en Suiza, en los lagos, y allí había restos de cerdos asociados a los humanos. Y bueno, pues tanto Ulmansky como autores posteriores, Ulmansky precisamente lo dio el nombre de cerdo mediterráneo y consideraron que era el origen, era de donde habían derivado todos los tipos de cerdo ibérico de Europa, ¿no? Entonces, de esta manera se crea el concepto de cerdo mediterráneo, de tronco mediterráneo, que al final libera
al nombre de cerdo ibérico, le libera de su carga grupal y ya se podía utilizar ibérico para algo distinto, porque ya puede llamar a todos los demás cerdos del tronco mediterráneo, por ejemplo. Y lo más importante, porque las demás razas fueron desapareciendo, no fueron capaces de soportar la presión de los nuevos cruces, de los nuevos sistemas de producción, no podían competir con unos cerdos que se estaban trayendo de Europa, que engordaban con la mitad, los mismos kilos con la mitad de comida, que se cebaban en la mitad de tiempo y que producían el doble de lechones. Era imposible. De hecho, José Delgado Gorro, el presidente del Congreso Mundial de Veterinaria a mediados del siglo pasado, decía el cerdo extremeño está condenado para nosotros a que no quede de él más que el recuerdo. O sea, realmente estaba abocado a la extinción. Y la cuestión es, ¿por qué no desapareció? ¿Por qué desaparecieron todos los demás y el nuestro no? ¿Y por qué sigue aquí el nuestro? Pues como siempre es lo mismo, hay varias razones y yo también vuelvo a destacar tres. La primera, entiendo que es la guerra civil y sobre todo la posterior autarquía que nos tuvo cerrados, que impidió que, como el resto de países de Europa, durante estos años estuvieron importando nuevas razas para sustituir o para absorber a sus propias razas. En España no pudimos, teníamos las fronteras cerradas, estábamos totalmente aislados, no pudimos traer nuevas razas de cerdos, nos quedamos con lo que teníamos, gracias a Dios. Así que como en el resto de países pues fueron desapareciendo todas sus razas autóctonas y se fueron cruzando o cambiando directamente, y en Italia lo promovió el propio Estado directamente. Nuestra dehesa, pues también nosotros hemos visto que el bosque se había roturado en toda Europa, había desaparecido, y en España persistía este bosque tan particular que es la dehesa, que es un sistema semejante un poco a una sabana, es encinas, sobre todo encinas, bastante aisladas, bastante separadas, muy característico, tiene bastante producción de bellota y que permitía cebar al cerdo no digo que sin coste, porque al final todo cuesta, pero por lo menos sin tener que poner dinero. Entonces era una necesidad importante, y el cerdo que mejor estaba adaptado a esto era el ibérico. El resto de cerdos, como el del Guadalperal que se trajeron y todas las demás cruces, no sobrevivían en la dehesa, con lo cual esto fue una de las razones. Y también dio la casualidad de que también otra guerra, esta vez mucho más larga, es la que permitió que la dehesa permaneciera en España cuando en otros sitios pues iban desapareciendo los bosques, y es la característica de la Reconquista, una guerra, ya digo, bastante más larga. En estas zonas de España, las zonas de Extremadura, la Reconquista fue un poco distinta del resto de España, las zonas norteñas que eran más populares. En la zona de Extremadura, la Reconquista se hizo sobre todo con las mernadas de grandes señores que aportaban su gente, y que luego los reyes, pues por supuesto, se lo agradecían a base de grandísimas extensiones de terrenos que dieron lugar a este tipo de dehesas, que también es cierto que el suelo de nuestra tierra solo valía para eso. Pero bueno, una serie de casualidades que al final han permitido mantener la dehesa. Y luego, por supuesto, lo que yo creo que más ha influido en salvar a nuestro cerdo ibérico es nuestro jamón, el jamón ibérico de bellota, que yo creo que es el sumum de la calidad del producto sensorialmente que se puede obtener de cualquier porcino. Y tanto es así que ya hace casi 200 años un inglés que visitaba y que recorrió prácticamente todo nuestro país y comió en todas partes, y que no hablaba en general demasiado bien de nuestras comidas con el jamón, pues decía: estos jamones tienen un aroma tan admirable, un sabor tan intenso y vigorizante que uno se sorprende. Es imposible comer algo tan exquisito. Su sabor desafía el lenguaje. Por lo tanto, creo que realmente también tenemos que agradecer al jamón en que el ibérico se haya mantenido hoy en día. Y bien, esta es un poquito la historia del libro. Creo que he hecho un poco spoiler, os he contado hasta el final. Lo cierto es que, como sabéis, el libro se llama El origen de un nombre y mucho más. Y aparte de mucho más, se refiere a que aparte de toda esta trama que os he contado y os he desvelado, pues también tengo bastantes momentos en que hago alguna, me desvío y hablo sobre el origen del cerdo, sobre las razas de cerdo, sobre la transformación del músculo en carne, sobre
bueno, pues cualquier cosa que puntualmente surge, con que encuentro documentación y que ya voy tirando del hilo, y que son cosas realmente curiosas, como ahí pues, el tema de la consanguinidad y la pezuña negra, o el tema del cinturón del jamón, pues la característica de que el jamón se produce en muchos sitios del mundo, no solo en España, y de hecho ha habido países que han producido más que nosotros en otros siglos, pero que curiosamente, bueno, no curiosamente, al final analizándolo, pues en el libro podéis ver que se hace en esta franja de latitudes por algo, porque tanto por las condiciones climáticas y por un montón de características que permiten tener este tipo de producto, y que también nos permite diferenciar nosotros en función de sus características, como hago un poquito de refilón en el libro. Y en fin, esto es todo, espero no haberos aburrido, y si hay alguna pregunta, ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Vicente. Yo creo que no tienes que explicar todo lo demás, porque si no vas a perder ventas de libros, y yo creo que les vaya a contar el resto. Tengo aquí alguna pregunta, ¿vale? Un par de preguntas del público online, y luego ya pasaremos a ver si tenéis algunas aquí los que estáis presentes. Luis García pregunta, si el cerdo napolitano sigue existiendo y cómo está ese tema. Hasta donde yo sé, no. El siglo pasado todavía existía el casertano, que era un descendiente del napolitano, y una variedad también que la llamaban el pelatela, que era como muy parecido al lampiño nuestro, lo llamaban el pelatela porque era peladilla, no tenía pelo, estaba pelado. Y creo, bueno, siempre se habla de que hay alguien que va a recuperar una raza y tal, pero sabemos que cuando las razas están muy cruzadas, cualquier tipo de recuperación es demasiado artificial, y sobre todo quedando tan pocos animales y con tan poca pureza, lo veo imposible. ¿Alguna pregunta en el público aquí que queráis levantar la mano para alguna cuestión que tengáis? Mira, por ahí está. ¿Del tronco mediterráneo solo queda el mangateca ibérico? No, del tronco mediterráneo, hombre, queda por supuesto el alentejano, el portugués, que por ahí también se lo considera ibérico. Todavía existe el gascón en Francia, que hay quien todavía lo considera descendiente del ibérico. El nero siciliano pertenece al cerdo ibérico, pero lo tienen también muy abandonado. En Córcega vimos también sueltos, allí en el monte vimos 4 cerdos corsos. Yo creo que aparte de eso, y que yo sepa, el mangalica, por supuesto, y poco más. Venga, voy a hacer yo una también un poco en esa línea. ¿Por qué crees que en Italia, siendo un sitio tan famoso de producción de jamón, con sus denominaciones protegidas y demás, no han ido hacia adelante también otras razas que tienen, como las que has mencionado, también de cerdo negro, de cerdo de este tipo rústico, también graso y demás, no se han hecho tan potentes como en España? Pues básicamente por todas las razones que he contado aquí, y obviamente alguna más que tiene que ver con lo del cinturón del jamón que os contaba. En Italia no tuvieron guerra, no tuvieron cierre de fronteras. Ya te digo que el mismo gobierno promovió la incorporación del Yorkshire, del Large White en Inglaterra para cambiar su genética. Además, un cerdo que estaba muy adaptado a todos sus productos de quesería, que se hacía allí mucho en Italia, con lo cual estaba más adaptado incluso que sus razas. No tenían dehesa, aunque tenemos que tener en cuenta que otros países tienen bosques, pero la dehesa es algo muy especial, y el resto de bosques no tienen la producción ni la calidad de la bellota que tiene nuestra dehesa. Y también es cierto que también, como decía, que el jamón ibérico también tiró mucho de la salvación del cerdo. En Italia tienen un jamón extraordinario, tienen un jamón buenísimo, pero por el proceso de curación y por el proceso de elaboración es un jamón, como ya sabéis, mucho menos seco, más húmedo que el nuestro. Pues seguramente una materia prima tan grasa, tan aceitosa, con esa fluidez que tiene la nuestra, pues daría un producto a lo mejor con alguna disonancia en boca de esa terneza, de esa humedad contra la grasa. Entonces, pues realmente ellos enseguida, me imagino, y tenemos documentos, bueno, lo sé, de hecho, que
que hace 100 y pico años pues los cerdos que utilizaban para hacer el jamón de Parma pues eran los cerdos tipo napolitanos, y cuando llegó el nuevo cerdo pues simplemente cambiaron al nuevo cerdo y pues no les fue muy mal, saldría más económico, más rentable, la gente lo aceptó y no aportaba tanto la materia prima al tipo de jamón que hacen en Italia como la que aporta al nuestro. Bien, aquí también otra pregunta que hacen online es Ángel García Montalvo, que dice una revisión etimológicamente impresionante. Dice, ¿sabes de dónde viene la costumbre de llamar marrano al cerdo? Pues sí que lo sabía, pero gracias a Dios se me ha olvidado. A lo mejor por la economía circular. No sé si era por tema de judíos. No sé si lo pone él o no. No lo sé. Mira, ahí hay otra pregunta. ¿Por qué el jamón, el cerdo vietnamita y chino, con las extensiones tan grandes que tiene por allí, se quedó tan pequeño? Esto es que no hay producción extensiva o Sí, allí, si en Europa la revolución agrícola y la deforestación fue en el siglo XVII, XVIII, en China fue mucho antes. Allí realmente se cargaron los árboles hace 1000 años prácticamente, entonces no tienen bosques y tienen todo comida para humanos, tienen arroz, tienen comida para humanos que no están en disposición de dar al cerdo, con lo cual no tiene sentido tener al cerdo suelto vagando para que aproveche algo que se lo pueden comer ellos. Tiene sentido cuando le puedes soltar en un sitio y se va a comer algo que tú no puedes comer, no va a comer directamente, que no entra en competición con tu propia alimentación. Y seguramente sea por esto. Más preguntas. Sí, ahí hay. En el libro nombra que no hace mucho en Inglaterra se seguía haciendo aprovechamiento de recursos del monte con cerdos, ¿no? Sí, sí. ¿Hay más sitios de más países donde se sigue haciendo eso? ¿Aparte de España? Hablan de eso, de Inglaterra. De hecho, hay un tratado interesante de Parson del 1960, yo creo, que es uno de los primeros grandes tratados sobre el sistema de bellota, la montanera en España. Y bueno, pues él dice que Extremadura bien se podía llamar ¿cómo se llama? El Forest, el Old Forest de Inglaterra. Pero la distancia es inmensa, o sea, no el Old Forest, el New Forest de Inglaterra, porque allí tenían la tradición en el sur de Inglaterra, en el New Forest, de criar, y todavía, de hecho, se cría algún cerdo con los restos de las bellotas, normalmente más de roble que de encina. Pero realmente la diferencia es de 1 a 1 millón. O sea, allí en el New Forest me parece que están hablando de 100 cerdos, 150 al año los que se crían, y además el argumento que utilizan es sobre todo, bueno, aparte de que la carne es mejor, utilizan un cerdo normal, me parece que es un Hampshire el que utilizan, y el argumento que utilizan es que se comen las bellotas que si no serían tóxicas para los caballos y los ponis, que es el animal principal que hay allí en el New Forest. Ya sabes que la corteza, sobre todo de la bellota, es bastante tóxica para muchos animales. Sí, voy a leer un momento una y pasamos también el micro a otra persona del público. Tenemos otra pregunta, una de Pedro Vicente Hernández, que dice: ¿algún conocimiento sobre los cerdos de la Iberia del este de Europa? Se refiere a la de Georgia, yo creo. Hola, Pedro. Sí, eso. La verdad es que en la documentación antigua conozco más por lo que me puedas haber contado tú que por lo que hemos encontrado en la documentación antigua de esa parte del mundo. Entendemos que son cerdos que puedan proceder también del tronco mediterráneo, porque toda esta parte también de los Balcanes también estuvo extendido, y supongo que se subiría por ahí, pero realmente en la documentación histórica no he encontrado nada sobre ellos. Lo siento. Sorprende un poquito que en el área de producción de jamón excluida Sudamérica, en España de varios conceptos, ¿no? Pues también me sorprende un poco porque, hombre, una explicación pues del clima, del Caribe, pero en de Sudamérica muy altas, montañas frías,
Se ha cortado un poco la... No sé si está el micro bien puesto. ¿Sí? ¿Que a qué se puede ver? Que no haya... Producción en Sudamérica. Bueno, en Sudamérica ya sabes que hay mucho cerdo procedente de nuestro ibérico. Lo que pasa que pues se ha degenerado, se ha cruzado con 20.000 razas y al final pues hay 20.000 tipos, 20.000 variedades sin seleccionar, sin escoger y bueno, pues allí han comido pues de frutas silvestres que no, he leído cuáles son, pero como no las conozco no te lo puedo decir porque me suena a chino y sí que era habitual que se comiera y de hecho en Centroamérica todavía presumían, vamos, en Norteamérica, en el sur, en la zona de Virginia y de Carolina del Norte, todavía presumían en la zona del country ham de que los cerdos que se criaban allí hasta hace poco que se habían alimentado con bellotas, que luego cuando se acabó esa tradición que se alimentaban con cacahuetes, que se empezaron a importar allí, que todavía no comía la gente y lo empezaron a utilizar para dárselo a los cerdos y en Sudamérica lo mismo. Pero realmente yo creo que la única zona que me extraña que no haya funcionado más es la zona de California, seguramente, que es la que puede tener un entorno más semejante a nuestra dehesa y que sabéis que es donde se están llevando ahora cerdos ibéricos desde España. ¿Alguna pregunta más del público aquí? Sí, ahí tenemos otras dos. La pregunta es ¿por qué ese rechazo de los musulmanes a la carne de cerdo? No sé si se ha oído en la... El rechazo de los musulmanes a misterar la carne de los cerdos, ¿por qué es? Pues hay 20.000 análisis, estudios. Bueno, básicamente la razón es obvia. La razón es que es una religión basada es abrahámica, basada en la tradición abrahámica, es lo mismo que la Biblia y que los judíos. Entonces, pues básicamente en la Torá y en el Antiguo Testamento, pues el cerdo está prohibido. El cerdo está prohibido para los judíos. Vamos, Dios. Los judíos o sobre todo los musulmanes prohíban una carne que está tan... Sí, pues realmente se considera que es eso, que los judíos la prohibieron, bueno, no es que la prohibieron, la consideraron inmundo. Parece que la teoría más aceptada es que, bueno, ellos obviamente eran nómadas, la mayor parte de su historia, desde que salieron de Mesopotamia hasta que llegaron a Israel, pues estuvieron viajando pues, por mucho tiempo con sus ovejas, zonas bastante desérticas. El cerdo necesita más agua, necesita otro tipo de ecosistema y no eran muy aficionados al cerdo. Entonces se identificaron con la oveja y consideraron al cerdo pues identificador de otras tribus, de otros pueblos ajenos. Entonces simplemente era una forma de identificación y poco a poco pues llegó a formar parte de su tradición. Y bueno, pues los cristianos, gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, pues esa prohibición se elimina con la visión de San Pedro, no, de Pablo, la visión de Pablo. Y los musulmanes pues no tuvieron a un Pablo que lo apañara, entonces pues siguen con... También es cierto que su clima y su ecosistema es más parecido y el cerdo no es la zona más adaptada. Pero sí que es una pena, sí. Voy con una pregunta de Emiliano de Pedro, que hacía tiempo que no lo oíamos. Hola, Emiliano. Y pregunta, ¿peligra la pureza del cerdo ibérico al reducirse tanto la población ibérica? ¿Es preciso hacer un esfuerzo para que no se dispare la consanguinidad y seguir manteniendo una población importante de reproductores que no afecte a la consanguinidad? Hombre, claro que sí, es fundamental. Yo creo que en ese sentido el paso fundamental se dio con la norma del cerdo ibérico, como tú bien sabes, Pedro, Emiliano. Y bueno, pues hasta hace poco no había ningún tipo de reglamentación. El cerdo ibérico se estuvo cruzando, como sabemos, con un montón de razas inglesas. Se cruzó finalmente con el Duroc americano para conseguir un equilibrio entre la falta de productividad y la calidad y conseguir un producto más asequible. Y bueno, pues esto no tenía fin, era una vía sin fin, porque iba cada vez a peor, hacia una peor calidad, con cada vez más porcentaje de sangre Duroc.
y no sé, fue en la primera norma del ibérico, la del 2011 o... Posiblemente la segunda. No, yo creo en la primera, pero en la primera ya se obligó a la madre ibérica, sí, sí. No, yo creo que la pureza de madre ibérica es desde la primera. Bueno, creo que desde la norma del cerdo ibérico se exige que la madre sea ibérica, con lo cual ya tienes un pool importante de hembras que mantienen pureza de cerdo ibérico. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, creo que no corre peligro. Pero vamos, desde luego no estaría mal avanzar un poco más en ese sentido. Hay otra pregunta por aquí, creo. Sí, ¿qué tal? Carlos. Mi preguntas, ¿se ve bien? Sí. Mi pregunta es también sobre el cerdo chino. Bueno, son varias preguntas. Me resulta, bueno, primero, según comentabas, dentro de las tres líneas o clases que había, una pura sería la china, lo que he entendido, ¿no? Saber ese tipo de cerdo, siendo tan prolífico, no sé si está en proporción con la población china, si se produce en las mismas cantidades, y siendo un cerdo tan graso además, pues es curioso que no se haya utilizado pues un queso, y según son los chinos también, el tema de copiar, que no se haya cruzado, se haya utilizado pues también para curar, y no sé qué fines o cómo está el mercado chino, si están avanzando hacia ese punto, si están copiando. No, al revés, es curioso porque así como en su momento el cerdo chino se trajo de China, de Asia en general, y sirvió para formar las razas modernas en Europa, lo curioso es que ahora las razas modernas se van a China a cambiar al cerdo chino porque las razas modernas, el cerdo chino era muy prolífico, pero tenía otros inconvenientes. Entonces, ahora mismo todas las razas que se han ido creando, y sobre todo ya no son razas, ya son hasta líneas, no se puede llamar ni razas, son súper eficientes. A cualquier cerdo, cualquier ganadero que quiera competir en el mundo del cerdo, o si se diferencia a base de calidad, y para eso necesitas un ibérico, un jamón, una tradición por lo menos, y una calidad sensorial muy especial, o si no, no hay forma. Ten en cuenta que un cerdo, un petrén ahora seleccionado, alotano homocigoto alotano, pues con 2,2 kilos de pienso engorda 1 kilo, cuando un ibérico necesita el doble o el triple casi de pienso para un ibérico puro para poner ese peso. Entonces son animales que engordan en 3 meses y medio, 4 meses, cuando un ibérico necesita 10 meses. Y allí en China es lo mismo, los cerdos que tienen son grasos, tienen además, yo tengo unos cuantos libros que me traje de ahí de China, tienen 20.000 razas de cerdos y son grasos, pero allí no le sacan partido porque además no tienen tradición charcutera, no tienen un tipo de jamón en que tienen jamón, producen jamón los chinos, tienen un par de localizaciones donde hacen jamón, pero su jamón, no voy a decir que sea malo, pero se utiliza como una conserva de carne y realmente luego lo que se hace es cortar y echar en guisos. O sea, casi se utiliza como sal para los guisos. Es un jamón, o era un jamón muy salado, que se utiliza para guisar con patatas o con arroz o con lo que sea, simplemente para aportar proteína y sal. Entonces no tiene un producto de calidad que pueda decir esto me permite defender el precio de un cerdo que es mucho más caro de producir. ¿Por qué no tienen ese tipo de cultura gastronómica? Pues no sé si es porque el clima, la verdad es que ahí tienen tantos climas que no puedo decir que el clima no sea bueno, porque seguro que en alguna zona tendrían un clima suficientemente bueno. No lo sé, tradición, la verdad es que la tradición charcutera de China es bastante flojita. Pero sigue existiendo el cerdo chino. Sí, bueno, existe el cerdo chino, lo que pasa es que ya te digo que hay, no sé, 700, no sé, ahora me parece que quedan identificadas 700 razas de cerdo en el mundo y chinas pues a lo mejor pues hay 300 o cosas así, o sea que hay muchísimos tipos de cerdos chinos, pero tampoco nadie se ha preocupado de ellos y están cruzados, están degenerados, o sea, no puedes decir que haya una población suficientemente importante de ninguna de ellas como para hacer, y sobre todo que no hay una tradición ni una base sensorial y gastronómica para que lo dé un valor añadido que permita su salvación. Yo cuando empecé a buscar el cerdo, cuando encontré el mangalica, realmente
empecé buscando cerdo en China. Realmente estábamos buscando cerdo graso, jamón graso, y realmente empezamos buscándolo en China porque sabíamos que había mucho cerdo graso y luego vimos ya que era imposible conseguir cerdo de China y bueno, pues nos dijeron que se había llevado cerdo de China a Francia, a Hungría, por sus relaciones con Hungría por relaciones comunistas, y acabé en Hungría buscándolo, buscando chino realmente, y luego a partir de ahí, pues tirando un poco del hilo, pues llegamos al Mangalica, pero sí también yo en su momento lo pensé, lo del cerdo chino. Tenemos aquí otra pregunta, un poquitín en la línea de esta, es de Ángel García Montalvo, y dice: ¿cuánto de real es la amenaza de China de clonar y criar cerdos ibéricos? ¿Cómo puede afectar al comercio? Entiendo que se está refiriendo a producir jamón allí, lo que se habla siempre de producir ahí jamón más barato y luego... Pues yo, sinceramente, en un mundo tan globalizado que tenemos ahora, que el precio del pienso es igual aquí que en cualquier parte del mundo ya, un cerdo graso de calidad, aunque allí llevarán cerdo chino, cerdo ibérico, lo compren, lo lleven, lo clonen o lo creen, les va a costar lo mismo producirlo que aquí. O sea, un cerdo chino producido en el mayor coste que tiene es el pienso. O sea, el 80% del coste de un cerdo es lo que se come. Con lo cual les va a costar lo mismo producirlo allí que aquí. Van a tener un poquito de ahorro de mano de obra, seguramente. También seguro que son menos eficientes que nosotros produciendo. Con lo cual el coste creo que no van a ser más competitivos, especialmente más competitivos como para que tengamos que tener miedo. Y luego encima no tienen quién quiere comprar un cerdo ibérico chino hoy por hoy. Vamos, no lo sé, no digo que no pueda llegar, pero me parece que es algo que la economía de escala no le afecta y que al final es tan fisiológico, tan biológico, y un cerdo de calidad necesita sus 4 kilos y pico para engordar, y el kilo de pienso vale tanto, y al final eso es aquí, en China y en Estados Unidos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más en el público. Bueno, Muy bien, pues venga, muchas gracias. Oye, el que